¿Qué más, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Les habla el maestro Fide Jorge Castañeda desde Valledupar, Colombia. A los que han estado siguiendo el canal ya saben que empezamos la serie de El ataque muro de piedra o ataque Stonewall. Y bueno, vamos hoy a darle a la segunda clase. Vamos a comenzar estudiando unas partiditas bien interesantes con un tema diferente al de la vez pasada, ¿no? Y bueno, resulta que entre las ventajas que obtenemos en el Londres, que es pues un centro en el muro de piedra, perdón, es un centro cerrado, ¿cierto? Con la estructura de 4, de 3, F4 y C3. Y eso permite que tengamos un alfil muy fuerte en la casilla de 3. Esto es un ejemplo, no solamente es un ejemplo. Ese alfil que está en la casilla de 3 es un alfil que queda muy fuerte, pero también tenemos un problema y es que un alfil queda muy fuerte, pero el otro alfil queda bastante mal. Entonces hoy en la clase vamos a enfocarnos cómo podemos activar nuestro alfil, ya que muchas veces ese alfil, si yo hago aquí caballo de 2 en algún momento, queda bastante triste ahí en la casilla C1, ¿no? Es válido, es una variante, pero hay una forma también alternativa de activarlo. Si a usted no le gusta que ese alfil quede ahí triste y confundido, en esta clase vamos a ver qué podemos hacer. Para las negras también es el mismo asunto, ¿no? El alfil de casillas negras es fuerte, el alfil de casillas blancas es un poco más débil por la estructura de peones cerrada en ese color. Ahora, esta partida de Preston Ware, que fue un jugador estadounidense que jugó mucho el muro de piedra jugando el orden de 4 y F4, nos va a mostrar un tema interesante con respecto a ese tema del alfil malo. De 5 y él hacía F4. F4 no es la mejor opción porque está de una vez mostrando su carta, ya está cantando el muro de piedra. Y en esta partida se jugó E6, pero hubiera sido mucho mejor hacer alfil F5, caballo F3, E6, E3, caballo F6, alfil D3 y alfil G6, buena jugada. El alfil queda muy bien ubicado ahí, controlando la casilla central de 4 y manteniendo la tensión. Alfil por alfil le quita el alfil, pero le da la opción de tomar de C por. Y es un peón que cubre entonces la casilla débil de la variante, que es el punto de 4, ¿no? Entonces ayudaría un poco. Por eso este orden de jugadas de F4 no es el ideal, pero estamos hablando de partidas de hace bastante tiempo y esos detalles tácticos o más bien técnicos de las aperturas no se conocían. Se jugó E6, lo cual es darle gusto a las blancas porque va a transponer a las variantes donde el F4 en ese orden o en otro orden pues no va a afectar mucho. Caballo F3 y B6. Interesante, ¿no? Sabiendo que ese alfil por la diagonal esta no tiene futuro, pues tratamos de enfianchetarlo. E3, alfil B7, alfil D3, alfil D6, enroque, caballo D7, alfil D2. Mire, aquí en esta posición, siendo sincero, usted puede jugar el plan natural, que es hacer caballo D2. Aunque si le hacen C5, tenga en cuenta de que si ahora usted juega C3, está la opción de C por y no puede comer con el peón de E porque suelta el peón de F4. Entonces tiene que tomar con el peón de C, que aunque no es grave, sabemos que eso tiende a ayudar más a las negras que a las blancas. Entonces en esta posición era válido, ¿no? Era bastante válido. Si usted juega caballo de 5, pues de pronto le pueden hacer C4 y le quitan el alfil de la posición clave y no sería tan agradable. Entonces, un plan alternativo es hacer alfil de 2 con la idea de jugar alfil E1 y alfil H4, un circuito que hace el alfil para activarse y usted demora la salidita del caballo, ya que el caballo saldrá en cualquier momento a D2 con buena posición. Le da prioridad a la pieza mala, que es el alfil. Entonces, caballo F6, alfil E1, C5, C3, A6, que es una jugada que la verdad no es muy necesaria, porque en estas partidas, si yo voy a jugar con el plan de C4 y B5, es mejor que el peón salte directo a A5, así que la jugada 6, un poquito ahí de espera, no es una jugada necesaria.
Y alfil H4, se ha completado el circuito del alfil D2, E1, H4. Y entonces el alfil H4, además de que ya se ha activado un poco, tampoco es que sea el super alfil, ¿no? Pero tiene una posición agradable comparada con la que estaba en C1. Genera una clavada ahí y mantiene una presión en F6, que en algún momento ese caballo F6 puede ser eliminado. Y eso se preste para derribar defensa del negro, ¿no? Ahora, en esta posición, dama C7 se desclava y ahora sí sale caballito a D2. Hay que tener muy en cuenta de que siempre, aquí por ejemplo en vez de TA6, se tuvo el plan de caballo de 4, ¿no? Con la idea de hacer el F5 y formar lo que llamo la contramuro, que son partidas bien complicadas. En esta partida el contramuro se dio y en caso de que se forme en contramuro también le voy a decir cuál es el plan que usted debe hacer si quiere seguir atacando. Entonces en esta partida vamos en A6, alfil H4, dama C7, caballo de 2. Mire que esta posición es muy parecida a la de la clase número 1, con la diferencia de que el alfil no está en C1, sino que está en H4. C4, alfil C2, la jugada C4 siempre en estas estructuras cierra más la posición del centro, lo que de alguna manera le da más libertad al blanco de atacar. Tiene la ventaja de que genera lo que llamaban en Sovich una mayoría cualitativa, porque no es cuantitativa ya que van 3 para 3, sino cualitativa porque puede avanzar más fácilmente en el flanco de dama, ¿no? Con el plan típico de B5, A5, B4 y bueno, generar debilidades en la posición, especialmente con B por C3. Igual, caballo G4, interesante, la verdad, ataca el punto de 3, así que dama E2, F5, y ese es un truco típico que tienen las negras para formar la posición de contramuro, como le llamo yo, o muro contra muro. Vamos a ver cuál muro, si se golpean los dos muros de frente, cuál muro se parte primero, ¿no? Entonces, en esta posición H3, obvio, devolviendo aquí caballo F6, y listo, mire esa estructura de peones. La única forma de partir esta estructura de peones, si usted quiere seguir con el ataque, es con G4. Tiene que prepararlo y en el momento oportuno, e idealmente cuando él esté enroscado, usted debe romper con G4, mover rey H1, rey H2 según convenga, poner la torre en la columna G y presionar por el flanco del rey. Ya las negras tienen su plan cantado, ¿no? B5 y B4 y presionar por el flanco de dama. Así que ambos están jugando en su flanco en una posición de centro cerrado con dos murallas ahí. Caballo N5, enroque, A3, para mí una jugada profiláctica, ¿cierto? Un poquito de espera. Igual el A3 aquí, cuando venga el plan de B5 y A5, pues el A3 siempre es bueno ahí de esa estructura. Ahí está ya el B5, caballo de DF3, caballo B6, G4. Dura la jugada G4, ¿no? Ya que si aquí se toma peón por peón, pues después de peón por peón, otra vez existen las ideas con G5, con caballo G5, el alfil otra vez se abrió. Hay mucha posición de ataque, ¿no? Porque queda otra vez una estructura de peones móvil. Por eso normalmente el negro trata de establecer ahí la solidez y juega caballo 4 o G6 en algún momento, ¿no? Entonces mire esta posición. Peón por, y se abrió la columna G. Así que entonces, ¿qué hay que hacer? Rey H2. El plan, meter presión en la columna G. Se jugó alfil E7, pues en realidad ese cambio le conviene, pero quiere decir que el alfil H4 generaba cierta presión. Viene el plan de la columna, mire cómo se hace la cosa poco a poco. Torre aquí, dama F6 y torre acá. Torre A7, defiende el punto G7. Caballo G5 y bueno, la partida se fue dando, porque siempre que fue larguita, se fue dando poco a poco. Y llegamos a un punto donde ya se hace un B4, que es el punto que me interesa para no mostrarle tantas jugadas aquí, ¿no? Este punto, aquí. Esta posición se llegó y usted se puede hacer la idea de cómo llegaron, ¿no? Sigue la columna G, el peón de H avanzó, el rey pasó a F2, el caballo metió en E5, las negras con su caballo en F5, el peón de E4 porque se tomó F por E4 en algún momento. Llegaron a esta posición donde el negro hace su plan tarde, pero lo hace con B4. Y bueno, la jugada B4 es un error táctico, ¿cierto? Aquí otra vez el caballito de Pillsbury tiene aquí el truquito con caballo G4. Atacando la torre. Resulta que después de torre F7, torre por F5. Este truquito decidió la partida, ¿no? Ya que después de torre por F5, caballo H6, mire la columna G, tarde o temprano iba a hacer su daño. Dama por F5, dama se quita, caballo G4.
Y el blanco se quedó con su piecita de más. Un caballote que está muy fuerte en esa posición o tiene mucha fuerza potencial. Y ganaron la partida. No había ya solución porque si movía la torre esta atacada para otra parte, como por ejemplo aquí, igual torre por F5, ¿no? Dama por F5 y caballo H6 se está perdiendo la dama en la variante. Entonces, aquí ya la jugada caballo G4 fue decisiva, un golpe táctico que ganó la partida. Quiere decir que la jugada B4 era correcta y hubiera sido preferible de pronto mover un rey H8, aunque sigue siendo complicado, ¿no? Sigue siendo complicado porque aquí hay temitas con torre por y caballo G6. Al doble, sí, peón por jaque descubierto y dama H7 mate. O sea, la posición de las negras era bastante complicada ya, porque el caballo de 5 estaba muy fuerte, como siempre, en estas variantes, y listo. Entonces, ojo con ese plan, vamos a mirarlo aquí de nuevo, ¿cierto? El plan en donde usted demora la salida del caballo. Mira aquí, usted no saca el caballo como es la costumbre, sino que saca el alfil. Primero hace el circuito con el alfil, ahí formó la cadena, allá llegó el alfil a H4 y luego sí hace el caballo de 2. Entonces usted me va a decir, pero lo malo de eso es que él siempre va a poder hacer el contramuro porque me demoré mucho en hacer caballo de 2. Es verdad, en algún momento él va a poder hacer el contramuro y usted va a tener que saber vivir con ese contramuro aquí. ¿Cuál es el plan contra el contramuro? Romper con G4. Usted no le tenga miedo al contramuro, usted tiene su plan alternativo. Usted trate de romper con G4, abra la columna G, quite el rey y comience a alinear las piezas en la columna G. Presione por la columna G y mire que fue al final de cuentas en la columna G que se dio el truquito táctico con caballo G4 ganando ahí material, ¿no? Fue esto ya más acá, más abajo aquí, caballo G4. Ganando material por el truquito de torre por F5. Entonces, ese es otro plan, ¿no? Sacar el alfil por D2, E1, H4 y luego hacer caballo D2. Si él me hace contramuro con caballo D4 y F5, yo trato de romper ese contramuro con G4, abrir la columna G, quitar el rey de la columna G, alinear mis torres en la columna G y presionar por ahí. Todo eso combinado con unos caballitos que casi siempre están reforzados en E5 y en F3 el uno con el otro. ¿Cómo pasó en esta partida? Entonces, ojo ahí. Otra partida. Mire, señor, aquí el mismo Preston. Otra vez. D4, D5, F4, E6, que decimos que no es la mejor. Ya les dije que aquí es mejor hacer alfil F5. E6, caballo F3, caballo F6, E3, alfil D6, alfil D3, C5, C3, caballo C6. Entonces, si usted aquí vuelve y juega, hago caballo D2. Ojo, peón por peón y no puedo tomar con el peón de E porque pierdo el de F4. Si tomo con el de C y él me hace alfil de 7 y no estoy prestando atención a la columna C y hago por ejemplo enroque, ya aquí estoy en un lío. Caballo B4, este alfil se guarda y alfil B5 y me está prácticamente quitando todo, ¿no? Torre E1 o torre F2, caballo B3. Y esto está terrible, ¿no? Porque si yo hago alfil por y alfil por, el negro queda muy bien ahí. Con un alfil en D3 que debería ser blanco y es negro, imagínese usted. Ahora, hay que tener cuidado. En caso de que esto pase, usted aquí debe jugar inmediatamente A3, ¿no? En vez de enrocarse, debe jugar inmediatamente A3. Pero por más que sea, siempre va a haber contrajuego por la columna C. Por eso en lo ideal, usted debe evitar esa captura. En lo ideal. Por eso en esta partida no se hace caballo de 2, sino que se juega enroque. Peón por peón, ya yo puedo tomar tranquilamente porque este peón está protegido por el alfil. El problema es cuando usted saca el caballo de 2 y tapa el alfil. Entonces se jugó A6, que como hemos dicho, esa jugada no es muy necesaria si mi plan es jugar con C4 y B5, porque yo puedo hacer C4 y B5 y en vez de tener el peón en A6, mandar directo a la 5. Por eso esa 6 a mí la verdad no me gusta mucho. Alfil de 2, mire usted el plan. Enroque, alfil E1 sería lo ideal, pero él hace la 3, ¿cierto? Miren que Preston Ware tenía también su estilo de juego y a él le encantaba ponerse peón en A3 ahí. B6, el jugador de las negras está jugando también ahí un poquito extraño. H3, alfil a B7 y bueno, y ahora sí el alfil va buscando la ruta que es llegar a H4. ¿Que se puede jugar el contramuro? Sí se puede.
Ahí ya puede hacer caballo E4 y F5. ¿Cuál es su plan? Ya usted sabe, romper con G4, no le tenga miedo. Ahí está, caballo E4. Pero mire la que hace. Obviamente aquí F5, alfil H4, dama C7, G4 hubiera sido una mejor variante para las negras. Igual el blanco tiene su plan, ¿no? Mover su rey, poner su dama en E2, su torre en G1 y alinearse. Pero caballo por D2 es tirar por la borda cualquier opción de formar un contramuro con un caballito en E4. Ahora, caballo A5, buscando un caballito B3, que es una amenaza muy fácil. Torre D1, caballo C4, dama E2 y caballo A5. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿este qué está haciendo, Dios mío? Jugó mal. Caballo C4, vuelve a 5, quiere decir que él está dándose cuenta que sus planes no están funcionando. Y el blanco va directito, ¿no? Alfil H4. Dama C7 y caballo G5. Aquí usted se va a ver tentado a hacer caballo E5, pero caballo G5 es muy dura. Es más, alfil por H7 jaque ya era decisiva, ya que si rey por H7, caballo G5, en caso de rey G8, ya usted sabe aquí el famoso presente griego, dama H5 con efectos decisivos. Si torre FC8, dama H7, rey F8, F5 y no lo salva nadie. Si quiere le pone módulo a eso, que ya le da ventaja de 6 y pico después de F5, ¿no? No lo salva nadie. Así que el truco alfil por H7 funcionaba ya. No, pero entonces ¿qué pasa si después de rey por H7, caballo G5, quitemos esto, él me hace rey G6? Igual, usted le mete el F5, peón por y le entra con torre por, que eso es un ataque que no lo para nadie, porque si rey por, usted aquí ya tiene dama G4 mortal, rey E6, caballo E6, jaque el descubierto y se murió. Jaque mate, ¿no? Así que ya en esta posición el presente griego funcionaba. El señor Preston Ware, el maestro del circuito del alfil, no lo vio, ¿cierto? No lo vio. Es más, hay una partida que también es bastante larga de Preston Ware que le gana al campeón mundial de la época, Wilhelm Stein, y con este circuito. Así que este jugador era bastante peligroso, y eso que era un jugador que no era considerado de la élite, pero tenía su sistemita, y con su sistemita mataba a muchos. Así que ojo, ¿no? Que estos sistemitas a veces uno se confía, cree que no son la gran cosa, y cuando viene a ver ya está perdido. Bueno, en la partida originalmente se jugó caballo G5 para que después de H6 entrar con dama H5 y la idea es meter un caballo en H7, ¿no? O sea, supongo aquí C4, alfil C2, B5. La idea es como una cosa más o menos así, ¿cierto? Caballo F6, peón por caballo, alfil por F6 con un ataque mortal ahí. Ese era el plan de ataque. El jugador de la negra en realidad no aguantó mucho. Y aquí caballo C4, caballo por E6, caballo por E6, peón por y dama G6, ¿no? Con el matecito en 2 aquí, si por ejemplo caballo por B2, alfil G6, jaque mate. Mire como el alfil de H4 allá, como quien no quiere la cosa, está cubriendo las casillas de escape, ¿no? Mortal ese caballo por E6 en esta posición. Así que se jugó torre F5, dama por E6 jaque, torre F7, vuelve el dama G6 buscando el mate, con dama H7 y dama H8, dama H7 y bueno, lo demás fue un destrozo, porque usted sacrificó pieza por 2 peones y ya va a recuperar ahí parte del material. Al final de cuentas, el tipo no aguantó, se salió la clavada, alfil por torre y dijo, yo para qué sigo esto si ya perdí todo, ¿no? Entonces abandona. Ojo, ojo, plan B, no siempre va a caballo 2, plan B, usted aquí en esta estructura usted puede hacer alfil de 2. Yo aquí casi siempre veo que la gente hace caballo de 5 para después del enroque poder hacer caballo de 2. Y eso es bonito, ¿no? También es válido con todos los planes que hemos visto. Pero hay un plan B que es el plan de Ware, que es jugar alfil de 2. ¿Cierto? Alfil de 2. Ahora, este plan aquí hasta hubiera funcionado porque él perdió un tiempo con A6. Pero si yo quito ese A6 y hago el enroque, cuando este da caballo de 5, este debe hacer enseguida caballo de 4 y al caballo de 2, ¡boom! El contramuro. Y ahí es difícil romper, aunque ya usted sabe que el plan es con G4. Pero ese plan entra mucho más chévere cuando usted tiene un alfil en H4. Porque la debilidad que va a quedar en G3 está protegida.
Entonces, ojo, ¿no? Ojo con ese plancito que está bien interesante. Con alfil de 2, tratando de llevarlo tarde o temprano, haciendo el circuito y llegando a la casilla clave, que es la casilla H4. Bombazo. Bueno, pupilos, ya voy a terminar con esta última partida. Y bueno, hemos hablado del alfil de las blancas. Hablemos del alfil de las negras. El alfil de casillas blancas de las negras, como vieron en estas variantes y en casi todas, es un alfil también que queda triste. Por eso decía que si mi rival me hace D4, D5 y me hace F4, que ya me cantó su plan, yo debo poner mi alfil en F5 enseguida, ¿no? Caballo F3, E6, E3, alfil D3 y mantener ahí el alfil con la tensión cuando el alfil juega D3. ¿Cierto? Aquí juega el alfil caballo F6, alfil a D3 y mantén la tensión ahí. Pero entonces, ¿qué pasa en esta partida? Miren lo que pasa en esta partida. Hay un plan interesante que juegan las negras. Bueno, aquí va todo. No, eso no es un muro de piedra. No se preocupe, eso se va a transformar en un muro de piedra en la forma en que lo hacía Breyer. ¿Qué hacía Breyer? Breyer jugaba caballo D2. Como tú ves que te van a hacer E4, tú tiendes a hacer D5. Y entonces Breyer, con este orden de jugadas, garantizaba de que el negro juegue con E6 y no con el alfil fuera de la cadena. E3, C5, ¡boom! Caballito E5 y F4. Así que por transposición de jugadas, Breyer llegaba a un muro. Con el truquito de que jugaba aquí caballo F3 muy elástico y después de E6, caballo D2. Casi que uno se ve con la presión de jugarle al otro enseguida D5, porque si él trata de seguir en una india de dama, ojo, E4 y alfil D3, y pues se cogió el centro, ¿no? Entonces cuando hacían D5, Breyer ahí sí decía, ahora sí, porque está la estructura que me gusta a mí, que es la estructura de E6, D5. Ahí sí entra mi caballito Firsbury con mucho poder. Bueno, y así fue. Alfil D3, B6. Ojo con esa jugada. No se juega ni caballo C6 ni caballo de B7, sino B6, con el objetivo de jugar alfil A6. Una jugada muy interesante y muy típica para cambiar el alfil malo de las negras por el alfil bueno de las blancas. Las blancas juegan C3 y alfil A6. Y esto es una posición complicada, ¿no? Parece que el negro se va a salir con la de él. Porque si alfil por alfil, caballo por alfil, y aunque el caballo queda un poquito desubicado, él se reubica fácilmente. Es más, después de alfil por, caballo por, si por ejemplo dama E2, caballo C7, enroque corto, caballo E8, hay un plan con, voy a suponer aquí jugadas, con alfil E7 para luego poner este caballo en D6 y dominar la casilla E4, ¿no? Obviamente usted salta con este caballo y luego saca F6 el otro, el de las blancas. Así que ese caballo de A6 no es que esté tan desubicado, tiene una ruta interesante. Por C7, E8, D6 y E4, ¿no? Ahora, la jugada que hace aquí el blanco fue de esa jugada de yo soy un hombre arriesgado, una jugada al estilo Miguel Tal. Alfil C2, no es una jugada admirada, no les voy a echar mentira, es una jugada que tiene signo de admiración seguido de un signo de interrogación, que si usted busca eso en un libro dice jugada interesante o jugada de doble filo. Es una jugada interesante. ¿Por qué? Porque las blancas prefieren perder el enroque, ya que no se va a poder hacer por esa alfil allá cortando en F1, antes que perder su alfil fuerte. Ahora, caballo D7, rey F2. Hay que tenerse la sangre bien fría, mucha valentía para meter ese rey en F2. Un rey en F2 que es una jugada bastante curiosa, pero que va a ver el plan. Alfil por, ¿cierto? Ya las negras no se aguantan más. Y ojo, aquí usted tomaría normalmente con F por. Cualquiera tomaría con F por. Pero resulta que después de caballo 8, cuando en algún momento el peón de F se mueva, su rey va a sufrir en esa casilla. Porque va a estar en la línea de la torre. Así que el jugador de blancas, Anatoly Ufimetsev, un gran maestro de la Pirc, toma D por E5. Una jugada que no es común, pero muy inteligente. Caballo 8 va al matecito típico. Y cuando este hace la jugada que siempre conocemos para cerrar, él prepara su juego para romper con G4. Y el que esté el peón en F4 hace que la torre no esté molestando a mi rey. Esta partida por eso me gustó mucho. Porque él no se dejó cambiar el alfil, lo conservó y va a romper en el momento oportuno. Mire que juega alfil de 2, que es un alfil que en esta partida está prácticamente de reserva.
La jugada de alfil de 2 solamente quiere que las torres estén comunicadas. Ya la posición está madurita. ¡Boom! G4. La forma típica de romper esa cadena. G6, dama H3. ¿Cuál es el plan aquí? Ya usted sabe, alíñese en la columna G. Alíñese en la columna G. No le eche cabeza. Y ahí, cuidado, ¿no? Cuidado que hay un alfil por F5 ahí, peligroso. Si torre por, dama por torre. Y si peón por torre, torre por dama. ¡Boom! C4 con la trampita, ¿no? Que si alfil por F5, caballo C5 y bueno, alfil por C8. Hay un jaque aquí intermedio con caballo por torre. Peligroso, ¿no? Ahí le metió ahí a la posición un poquito de picante con ese C4. Pero aquí las blancas no caen en la trampa y juegan una mirada. Dama H5. Linda la jugada. Si peón por dama, torre por dama entra con mucha fuerza. Pero si no hace peón por dama, torre por G6 y al final de la variante la dama va a quedar clavada. Es una decisión muy difícil para las negras, porque si entra torre por dama, el blanco va a entrar con mucha fuerza, puede que hasta ponga las dos torres en séptima, la estructura de panel se daña, es un desastre. Y si no toma también va a perder la dama, así que yo pienso que ese dama H5 fue mortal. Aquí deciden hacer torre F7 y ¡boom! Torre por G6, torre por peón y ¡boom! Se va la dama, ¿no? Caballo F8 y bueno, el plan de las negras es tratar de cerrar ahí todo el juego con el caballo E6 a la próxima. Pero miren, también cae el de F5, ya son 3 peones que cayeron ahí, el de H7, el de... Mira esta cadena de peones. Ahorita estaba bien bonita, mírala ahí. Pasaron unas cuantas jugadas y ya no quedó ni uno. Entonces son muchos peones por las dos torres, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues mete un caballito en G5, por eso se juega H4. Dama H3, entra el caballito en G5, una pieza bien dura. Caballo E4, caballo por, peón por y dama H1. Admirada, atacando el peón de E4 que va a caer también. Y ya van a ser demasiados peones de desventaja. Y toda esa avalancha de peones que se va a venir libre. El alfil en algún momento se va a activar porque la cadena de peones no está bloqueada. Por tanto no es un alfil malo. Y ya no quiso seguir sufriendo el señor Anatoly Baiser. Y abandonó en esta posición. Entonces, ojo, ¿no? Pero ojo, que un plan interesante con las negras es jugar con B6. O sea, usted demora, miren, demora el desarrollo del flanco de dama, es decir, el alfil y el caballo lo demora para poder jugar B6. Ya veremos si su rival es tan valiente de jugar alfil C2. Eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo hace todo el mundo. Aquí la gente juega normalmente de alfil por o dama E2 o cosas por el estilo. Alfil C2 fue una jugada muy valiente y la forma en que toma aquí D por E5 muestra un conocimiento estratégico excelente. Llega a la posición típica donde se bloquea y sabemos que siempre que está esa estructura hay que prepararse para romper con G4, abrir la columna G y alinearse. ¿Cierto? Alinearse. Y mire que aquí ya entra el famoso dama H5 que fue el principio del fin para las negras. Bueno, pupilos, espero que les haya gustado. Con esto terminamos la clase número 2. Estamos hablando. Bye bye.